Vamos a continuar. Voy a invitar a un editor de revistas, es José Morán García, que es editor de la revista de Enfermería Neurológica, editor asociado de PLOS ONE y de PIR. Creo que va a darnos una visión un poco distinta del tema. Tu turno. Inicialmente he planteado la que sería mi exposición un poco desde las dos visiones que creo que como investigador generan más o menos o son las que marcan, las que puntualmente pueden ser las necesidades que pueda tener de acceder a literatura científica. En principio, y esa es un poco la figura, las posiciones en las que nos encontramos gran parte de los que nos dedicamos a hacer investigación. Tenemos por una parte nuestro papel en el que actuamos como investigadores y tenemos una serie de necesidades, y por otra parte tenemos aquellas en las que actuamos como revisores o en las que actuamos como editores de revistas científicas, en las que tenemos realmente otras. Creo que estas necesidades son bastante distintas en un caso y en el otro. Hay ciertos condicionantes que nos afectan y que creo que nuestra capacidad de acceder a la literatura varía sinceramente en función de en qué puesto nos encontremos. Por tanto, mi posición respecto de la utilización de los accesos, los llamados genéricamente accesos Black, varía un poco de en qué situación me encuentre. En principio, cuando me encuentro como investigador, la verdad es que considero que actualmente, con los medios que tenemos, con nuestras capacidades de acceso, con las fuentes de información que tenemos, creo que por lo menos en nuestro entorno realmente estamos en una situación en la que los condicionantes éticos o los condicionantes legales propiamente, como se ha indicado antes, de utilizar este tipo de accesos, creo que justificarían su no uso. Es decir, realmente creo que todos tenemos una capacidad de acceso suficiente como para que, en líneas generales, las demandas de literatura que tenemos cuando hacemos labores de investigación pueden ser satisfechas por nuestras instituciones o, en gran parte, en ciertos plazos que son razonables. ¿Esto quiere decir que siempre sea así? Creo que no. Creo que dentro del perfil del investigador hay ahora mismo jugando otros dos perfiles adicionales. Uno que sería el investigador que demanda inmediatez absoluta en el acceso a la literatura, y para ese realmente no existe el tiempo de espera, y la vía más rápida ahora mismo es el acceso Black, y se ha difundido de una manera bastante importante. Creo que muchas de las necesidades que tenemos los investigadores cuando nos entra esa fiebre podrían ser satisfechas por los cauces legales, si también se hiciera cierta pedagogía de cómo ciertas herramientas, ciertos plugins, ciertas formas de acceder a la literatura que salvan todos esos pasos previos que hay que ir dando para llegar a la literatura. Luego hay otro perfil también de investigador que también está en mi entorno, que es el que considera, un poco en la línea de la presentación de la mesa, que utilizar este tipo de acceso es modelo Robin Hood. Es decir, voy en contra del sistema y mi forma de ir en contra del sistema es romper con todo, y utilizo el Black Open Access como ariete para intentar solucionar el problema general de edición, del que también se ha hablado ya, del precio, los costes, etcétera. Creo que todavía esa herramienta de intentar atacar al sistema vía fija creo que no es efectiva, y creo que por ahí no va a ser. Creo que hay otros problemas que luego en el debate, si queréis, los podemos comentar, que son más importantes para intentar un poco, a lo mejor, desde la perspectiva de los investigadores, intentar solucionar el problema. Me preocupa más la otra parte de la diapositiva, es decir, cuando se juega el rol como editor o como revisor de revistas científicas, empiezan a jugar dos factores que son adicionales y empiezan a ser factores que creo que empiezan a condicionar y a limitar un poco nuestra capacidad de acceso a la literatura. La primera es que, desde el punto de vista cualitativo, se nos va a pedir que hagamos una revisión exhaustiva de la literatura, es decir, se nos exige que leamos realmente las cosas que estamos evaluando y que verifiquemos si las citas son adecuadas, que aportemos nueva información, que comprobemos el contenido, en definitiva, que accedamos a la literatura. Pero se nos pide que esas cosas las hagamos en un determinado plazo.
Y ahí es donde empieza a haber problemas, porque estamos viviendo una época en la que el peer review y la extensión de los modelos de publicación en abierto, que de eso también yo creo que es algo de lo que podemos hablar, hay tal demanda de procesos de peer review que los plazos se están empezando a acumular uno detrás de otro. Y además las revistas han entrado en una especie de competición de intentar que cada vez los plazos se hagan más pequeños. Actualmente nos estamos moviendo en unos plazos de revisión de literatura medio, por diferentes estudios, que estamos en torno a unas 2 semanas de duración más o menos. Desde que el editor recibe desde que el revisor recibe el artículo hasta que el revisor emite el dictamen. En ese tiempo es el periodo en el que tenemos que hacer la revisión de la literatura. Unas 2 semanas, diciendo que aproximadamente, obviamente esto es un plazo que varía entre las diferentes áreas de conocimiento y teniendo en cuenta que en ese plazo es cuando se tiene que producir todo el proceso de solicitud de información, solicitud de referencias bibliográficas, acceso a la literatura, etcétera, etcétera. Lo que quiero comentar es que de un tiempo a esta parte se nos está acortando los plazos, ¿vale? Estamos viviendo una época en la que también por diferentes factores los investigadores estamos demandando que esto se haga cada vez más rápido, que esto se haga en revistas que cada vez agilicen todo de una manera muy rápida y estamos empezando a vivir acortamientos. Hablo de las revistas que conozco porque estoy involucrado en ellas, son revistas jóvenes y son abiertas. PLOS ONE y Peer Journal están actualmente en plazos de 10 días, es decir, estamos ya por debajo de la media a la hora de solicitar el periodo de revisión. Periodos de revisión que son solicitudes de revisión que son persistentes. Estamos en la semana 9, 10 la 13 del... ¿Qué semana estamos del mes? Primera semana de abril, semana 12. Pues yo llevaré ya como 16 peticiones de edición de PLOS ONE en lo que va de año, sin contar las revisiones, solamente procesos de edición. Entonces, todo ese proceso se va acumulando y el proceso de edición o de revisión de artículos científicos tiene una serie de condicionantes de dedicación, una serie de reflexión, de tiempo, etcétera, que empiezan a hacerse, la verdad, que los plazos cada vez más cortos y empieza a hacerse cada vez más complicado poder responder en los plazos que las revistas nos están marcando. Pero la cosa no ha llegado ahí. Es decir, alguien en algún momento ha tenido la idea de que esto de 10 días era mucho y entonces hemos dado el siguiente paso y estamos ahora moviéndonos en revistas que están pidiendo 7 días para hacer las revisiones. 7 días incluye 2 fines de semana. La idea que quiero transmitir es que aquí hay algo que no cuadra. Es decir, una de dos, o se empiezan a hacer revisiones de peor calidad y entonces empezamos a ir a un modelo de a ver qué pasa con el peer review, a ver qué estamos aquí, o hay que buscar fuentes alternativas de la literatura. Es decir, la única forma que hay ahora mismo de conseguir responder a estos plazos de petición de revisión por parte de las revistas científicas, desde mi experiencia personal es esta, porque cuando yo hago revisiones necesito la información rápido porque es que se me acumulan y se me echa el tiempo encima. ¿Habría alguna forma de que desde las editoriales o desde las revistas se nos pudiera facilitar este trabajo? Pues yo creo que sí, es decir, realmente creo que desde las revistas científicas lo que se debería hacer es también un poco de pedagogía a la hora de solicitar procesos de revisión, a la hora de solicitar a los investigadores que participemos en los procesos peer review. Se debería de a lo mejor alguien molestar en preguntar qué capacidad de acceso tienes a la literatura, pero a mí nunca nadie jamás me lo preguntó. Sí, entiendo que las editoriales fían la capacidad que tenemos de revisar y de hacer peer review a nuestra capacidad de acceso institucional. Pero nuestra capacidad de acceso institucional en muchos casos no es capaz de responder a estos propios plazos que nos están poniendo.
Y también resulta complicado un poco el que una editorial en un momento determinado te solicite hacer una determinada revisión y que a lo mejor puntualmente ni siquiera la propia editorial te ponga como toma, te ayudo con mis propios fondos. Es decir, pues por lo menos, como yo no sé qué capacidad de acceso tienes tú, pues por lo menos mis propios fondos editoriales que puedas acceder a ellos. ¿Esto quiere decir que en general las revistas científicas no lo hacen? No. Llevamos una temporada en que parece, pongo un ejemplo, sé que hay más, ¿vale? Pero pongo un ejemplo de algunas editoriales que parece que alguien en algún momento está diciendo conviene que ayudemos un poco y que demos cierta capacidad de acceso a los investigadores. Pero también es cierto que a día de hoy tenemos solicitudes de peticiones de revisión de artículos científicos que provienen de editoriales consolidadas y editoriales de prestigio que no nos facilitan ningún tipo de acceso a la literatura. Es decir, se nos demanda que hagamos una revisión y yo solo quiero que me la hagas bien, quiero recibir la información, quiero saber si se ha chequeado todo, quiero saber cómo se ha hecho, pero nadie pregunta cómo se hizo. Yo entiendo que las editoriales lo que hacen es presuponer que si el autor no tiene acceso a literatura, por una cuestión de conflicto, no sé si ético o profesional o algo así, renunciará a hacer la revisión. Pero tampoco te preguntan si cuando has hecho la revisión, qué fuentes has utilizado para hacer ese acceso. Y termino porque me dieron como unos 10 minutos. La cuestión es que tenemos esa letanía que se escucha siempre respecto de nuestra capacidad de acceder a la literatura por los temas de las restricciones, las pasarelas, etcétera, de las editoriales. La letanía que entre los investigadores siempre se escucha de que soy investigador y no soy ni siquiera capaz de acceder a mis propios artículos, ¿vale? Pues también dentro del proceso de revisión se da la situación de que el revisor a veces no es capaz ni de acceder a los propios artículos de la propia revista para la que está revisando, lo cual, desde el punto de vista de la revisión científica, es ya un sinsentido en sí mismo. Es decir, qué menos que poder leer la literatura de la revista para la que estás trabajando, por lo menos para saber de qué va la cosa. Pues yo personalmente tengo casos en los que no tengo. Yo vengo de una universidad modesta, que es la Universidad de Extremadura, tenemos la capacidad de acceso que tenemos y yo tengo artículos a los que no tengo acceso directamente. Y nadie de la editorial me facilitó en ningún momento la posibilidad de acceder a eso. Sin embargo, sí se me demandó el que cumpliera una serie de requisitos y que, por supuesto, y en eso sí que si acepto una revisión me encargo de hacerla, cumplir una serie de requisitos de calidad. Sé que es un espacio breve y que esto puede tomar muchas derivadas, pero luego debatimos lo que consideren oportuno. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Tengo un mensaje de que vayas hacia la luz. En concreto, como editor de revista, El Cielo en España es la plataforma es Cielo, y te ruego pongas en contacto con la gente del Instituto de Salud Carlos III que quieren hablar contigo para traerte hacia la luz de Es Cielo. Muy bien.